públicamente y a veces individualmente hemos hablado con personas y les hemos dicho: ¿cuántos creen que todos somos hijos de Dios? A ver, otra vez. ¿Usted cree que todos somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Le aseguro que aquí hay muchos que creen que sí. Y si yo hablo esta palabra, pudiera sonar a presunción o a modestia, porque tú dices que sí eres hijo y porque dices que yo no. Y esa palabra a veces tiene una respuesta muy reflexiva o muy superficial. Cuando hacemos un evento evangelístico como el pasado, ¿verdad? Visitan personas nuevas, personas de hijos o de familias que nunca han estado en una iglesia o que no han conocido el evangelio. Y les decimos: ¿cuántos creen que todos somos hijos de Dios? Y todos levantan la mano, y yo volteé a ver. Y no me preocupa mucho que la gente que no conoce el evangelio tenga ese concepto. Me preocupa que muchos que dicen que están dentro de una iglesia y no han oído el evangelio por años, también tengan una respuesta no correcta. Porque luego podemos pensar: pues si Dios es bueno, Dios es amor, seguro que soy. Y por el hecho de confundimos, no sé si se vaya a la ligera, que pensemos que porque somos creación de Dios, eso nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y lo hacemos irreflexivo porque no pensamos a veces que estamos hablando de que realmente Dios es un ser, es espíritu. Y usted y yo no somos espíritu. Somos nacidos de carne y sangre. Dios puso espíritu, pero es espíritu de vida. Y sí somos seres espirituales. Aunque no conozca el evangelio, usted es una persona que tiene espíritu. O aunque no crea o no esté convencido, ni Dios le ha tocado y la ha transformado, no por eso no tiene espíritu. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Hasta secularmente podemos entender cómo está constituido el ser humano o cuál es la naturaleza. Y pues el ser humano tiene que ser de una parte inmaterial y una parte material. Y no es muy difícil entender esto, no es muy teológico. La parte material es su carne, su cuerpo, pero usted no es eso. Tiene que haber algo más profundo y más la esencia, lo que lo hace a usted. Cuando uno muere ya no está ahí la parte material, ahí está, pero la inmaterial no, se separó. Y eso tiene que tener una respuesta, tiene que tener un significado. Y las religiones y las filosofías le darán un significado, pero la mejor respuesta la da Dios a través de su palabra. ¿Cuántos creemos? El hombre es material y también inmaterial. El alma y el espíritu no son materia. Pero vuelvo a repetir, le aseguro que aunque no voy a hacerlo porque no se puede, individualmente, ¿usted cree que todos somos de Dios? De uno por uno. Y más de alguno cree que sí. O sea, si usted ya se entiende esto, va a decir sí, pero el que no lo ha vivido, no lo ha experimentado, Dios no ha venido a transformar su vida, puede creer que sí sigue siendo hijo de Dios. Y a la luz de la Biblia nos vamos a dar cuenta que el Señor dice, a uno le dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, cámbiale esa palabra, no puedes entenderlo. No puedes palparlo, no puedes visualizarlo, no puedes saber que existe. O crees que existe, pero pues nomás crees Y más adelante el Señor dijo: lo que es nacido de la carne. O en San Juan 1:13 dice: los que no son engendrados de carne y sangre. San Juan 13. Cuando el Señor dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese texto lo saben de memoria, pero a veces necesitamos verlo a la luz de toda la Biblia, de todo el contexto. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es un libro divino? Fue inspirado por Dios y no habría respuesta a muchas cosas si la Biblia no nos lo dijera, no habría respuesta.
Entonces, cuando habló de que vino a la nación de Israel o a su pueblo, había sido prometido desde miles de años antes que nacería el Mesías, sería Salvador. Ellos lo sabían y lo esperaban, pero aun cuando lo sabían y lo esperaban, no estuvieron preparados cuando Él vino, porque dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron, no lo recibieron, más bien dijeron crucifícale. Y luego ahí esa promesa se pasa, se hace universal. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien diga yo soy hijo de Dios y no ha recibido a Jesús en su corazón? No le hace que estés en la iglesia, no le hace que tenga años de haber oído, no le hace que te cases con una persona cristiana y que asistas a la iglesia. Si tú no has tenido esa experiencia, la podrás oír y oír y oír y aparentar que eres cristiano y simular y quieres actuar como un cristiano, pero si no has tenido la experiencia de la regeneración, te diría como el Señor le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. ¿Lo creen? Amén. Y el 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de varón, ni de sangre, ni de carne, sino que son engendrados por el Espíritu, o sea, nacidos de nuevo. Habla de un nuevo nacimiento. Todos creemos que la vida física la da Dios. Los que muchos no creemos es que una nueva vida también la da Dios y quiere hacerla en la vida nuestra, quiere que se haga realidad. Entonces el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no porque naciste de papá y mamá y naciste que tus padres conocían el Evangelio, que naciste en una familia cristiana, eso te da derecho a ser hijo de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, de carne, ni de voluntad de varón. ¿Alguien tiene esa lectura? San Juan 1:13. Ahí está haciendo la diferencia. Y no es presunción, no es modestia, no es ostentación de que yo soy y tú no eres. Es que hagas una reflexión en cuál bando estás. Ahí está. No solo el 12 que dice que hay un requisito. Si tú no lo has recibido y si tú no crees en Él, no que un día creíste. El verbo creer es presente continuo. Podrás haber experimentado milagros, misericordias, bondades y el corazón se endurece, se revela y vive totalmente contrario a Dios y se habitúa y puede pasar toda su vida así y creer que está bien. No lo lean, usted lo lee personalmente. Quiero preguntar, ¿cuántos se acuerdan del título o del tema que tenemos como iglesia este año? ¿Ninguno? ¿Por ahí va? ¿Por ahí va? ¿Por ahí va? ¿Y? Dilo fuerte. Guiados por la palabra llenos de fuego. Ese es el lema de este año. Y si usted quiere, cámbiale la palabra guiados, transformados por la palabra. ¿Y a qué palabra nos referimos? A las Sagradas Escrituras, a la palabra que Dios reveló. Cuando hablamos de la palabra de Dios o de la Biblia, que hoy conocemos como Biblia, tenemos que llegar a entender tarde o temprano cuál es la naturaleza de este libro, o le llamamos Biblia, pero es la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta si queremos, Dios nos lo reveló. Dice 3 palabras que me quedaron muy claras cuando yo estudiaba en el instituto: es revelación, inspiración y la otra es iluminación. Y dice que nos fue revelada, y inspirada dice que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Si no hubiera sido Dios o el Espíritu Santo haciendo eso, este libro sería como cualquier otro libro. Pero uno de ellos es el texto que recitamos cada 8 días. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y empieza a decir para qué es. Pero esa palabra inspirada tiene que ver con una obra sobrenatural, la obra del Espíritu Santo dándole vida. Así como cuando hizo al hombre y sopló de él aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Dios de su naturaleza inspiró y esa palabra se la dio a los hombres para que la hablaran, aunque a veces no la entendían. O algunos
había palabras que no eran para ellos, serían para un tiempo futuro. Esa es una, y está en 2 Timoteo 3, 15, 16, pero la otra está en 1 de Pedro 1, 21, porque no tenemos la palabra, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Ahí está hablando otra vez, no fue el hombre. Dice que, sino que Dios la inspiró, nos la reveló a nosotros por su Espíritu Santo. Revelación e inspiración. Y la tercera tiene que ver con el grado de entendimiento del ser humano, la iluminación. Si no es el Espíritu Santo el que abre tu corazón, abre tu mente y te hace que esa palabra la entiendas, pues podrás oír y oír y oír y aparentar y vivir y experimentar, pero no vas a tener esa experiencia de que Dios transforme tu vida. ¿Cuántos queremos que Dios transforme nuestra vida? Entonces, transformados por la palabra y guiados por el fuego o por el Espíritu. En esta mañana quiero compartir y invitarles a abrir la palabra de Dios en el Salmo 119. Y si habláramos de la palabra, hermanos, hubo ocasiones que por ejemplo, el Salmo 107, 20 y tantos dice: envió la palabra y lo sanó. O sea, con la palabra de Dios. Y Hebreos 11:3 dice que creemos, por la fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Cuando Dios dijo se ha hecho. Hebreos 11:3 habla de eso. Y la Biblia habla mucho de la fe. La fe de saber lo que Dios es y lo que Dios hace. Y también que el hombre puede llegar a encontrar esa experiencia y esa vida si abre su corazón y crea la palabra y deja que Dios la transforme. Los hombres de Dios les habló y ellos creyeron y obedecieron. Como cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela. Él oyó la voz y obedeció sin saber a dónde iba. Y el libro de Hebreos 11 habla mucho de la fe de los hombres, lo que hicieron por medio de la fe. Pero hoy quiero hablar algo acerca de en el Salmo 119. ¿Cuántos saben que el Salmo 119 es el capítulo más grande de toda la Biblia? Todavía tengo el propósito de aprendérmelo de memoria, hermanos. Aunque ya pasó, aquí me veo, gracias. Ya pasaron semanas, meses. Ustedes se dieron cuenta que les dije que me iba a aprender el Salmo 119. Y ustedes van a orar para que me lo aprendan. Aunque ustedes no se lo aprendan, me gustaría que se lo aprendieran. Voy en el versículo 60. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que fueran muy guardados todos tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Sí dice así o no el 5? ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. Ahora el 6. Entonces, cuando atendieren, A todos tus mandamientos. en el 7 nos quedamos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Lo vamos a repetir. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Otra vez. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Se podrá alabar a Dios de manera incorrecta? ¿Sí o no? Sí. Mucha gente adora a Dios, mucha gente alaba a Dios, mucha gente sirve a Dios y no conoce a Dios. Mucha gente tiene una religión y no conocen a Dios. Bíblicamente se los puedo comprobar cada una de esas cosas. Y también en la vida práctica. No es que estés en una iglesia y que vengas por motivo de conciencia, o que vengas por costumbre, o porque vengamos por tradición. Aún el pueblo de Israel, la nación entera, en algún momento vivió esto.
Y hoy he titulado Las señales de un corazón recto. ¿Cuáles serán la evidencia? Pudiera haber sido evidencia. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que puede asegurar que realmente una persona tiene un corazón recto? ¿Ok? ¿Ok? Y si en la iglesia a veces estamos y alguien está en el celular y todo el culto y el sermón ahí, y a veces el que dirige o el que predica dice, hermanos, por reverencia, por respeto, por los demás, por Dios, porque aunque este lugar pues es un lugar X, ¿verdad? En sentido fue consagrado y fue dedicado a Dios, por lo tanto no es un lugar X. A veces en la iglesia católica hay más reverencia, hasta una mosca se oye y hay un respeto. Y cuando a veces caemos en actitudes, en pensamientos de que hay rebeldía con un hermano, con el pastor, pero ahí están, pero quieren a Dios y quieren la bendición de Dios, pero su corazón algo trae. O cuando se quiere servir a Dios y se hace a medias. O cuando el apóstol Pablo dice que para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, conducirte en y fuera de. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la columna del Dios viviente, columna y baluarte. 2 Timoteo 3 o 1 Timoteo 1:15, perdón, por ahí. Pero bueno, habla de cómo debe de comportarse dentro y fuera una persona que conoce a Dios o que dice que conoce a Dios. Y como eso, muchas actitudes y conductas que a veces nosotros creemos, la alabanza no va nada más cuando en el primer parte de un servicio es la alabanza, los testimonios, la acción de gracia, las peticiones, aunque a veces en algunas iglesias ya no hay peticiones o no hay que pase alguien a testificar, porque también ha traído a veces desorden, que alguien en lugar de testificar empieza a hablar de que la fulana de tal me cae mal y me hizo algo y que se pare aquí delante de todos para que lo vean. Eso no es testimonio, ni agrada a Dios, ni glorifica a Dios, ni nada. O hacen cosas que no deben de hacer, o dicen cosas, y entonces, pero hay una liturgia, y a veces pensamos que la alabanza es solamente los coros, las alabanzas ya están a la mitad, después sigue el sermón, y algunos decimos, yo no voy ni a la dominical, yo amo a Dios, sirvo a Dios, y estoy adorando a Dios correctamente, lo estoy haciendo bien, y le agrada a Dios, y Dios me va a bendecir. Por eso la pregunta es, ¿se podrá adorar a Dios incorrectamente? Fue una pregunta, sí se puede, y había como ella, hay otras 2 o 3 preguntas. No me estoy refiriendo, yo creo que la mayoría diríamos, o muchos dirían, no, sí se puede, pero no es válida o no le agrada a Dios. La pregunta sería más bien, puede ser posible que estemos adorando a Dios de una manera incorrecta y creamos que estamos haciendo bien y que a pesar de eso Dios se agrade de nosotros. Entonces tenemos que hacer una reflexión. ¿Perdón? Bueno, usted y yo estamos adorando a Dios y creemos que lo hacemos correctamente. Pero a lo mejor la vida que llevamos, porque la adoración y la alabanza no es solamente aquí. La forma de vida que llevas glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Pero podemos así seguir y pensando que Dios se agrada. No hay necesidad de cambiar y además Dios le va a bendecir. Eso puede caer en un sincretismo. Espero yo que muchos entendamos lo que es sincretismo. Y si no, en su momento se puede, lo voy a descifrar. Pero es una mezcla. Puede ser sincretismo de muchas cosas, político, de otras índoles, o religioso, que adoptes otras creencias de religiones paganas a la religión católica o cristiana y creer que es una mezcolanza, y vivir con Dios cuando te reúnes y fuera de aquí vivir una vida que no agrada a Dios, engañando a la mujer, viendo cosas que no debes de ver, hablando palabras que no debes de hablar, comportándonos con palabras antisonantes, ofensivas, o simplemente una herida en el corazón que te marcó y hizo tu carácter ser así, y no ves la necesidad de que esa vida Dios quiere transformarla. Y es un sincretismo.
Hay varias bases bíblicas que no voy a leer, pero quiero mencionar que cuando el autor de este salmo no dice la palabra de Dios como muchos de los salmos, o quizás todos los salmos, no dice en qué momento lo escribió o qué circunstancias estaba viviendo el autor. No dice si era cuando era soltero y joven y cuidaba las ovejas, porque el autor es David, el rey David. No dice qué cosas, circunstancias o adversidades estaba viviendo en el momento, si era cuando andaba huyendo, cuando ya fue rey, o cuando andaba huyendo para salvar su vida porque lo perseguía Saúl para matarlo. Si cuando fue joven, si cuando fue maduro, si cuando fue viejo, o si cuando andaba en las cuevas o en el desierto huyendo, o si cuando estaba en el palacio. Pero algunos estudiosos dicen que el Salmo 119 es una recompilación de toda una experiencia de vida cuando él ya era en una edad muy avanzada, y habla de una relación personal que tenía con Dios y de un análisis personal donde él hizo reflexión en su vida y en la condición moral decadente que había en la nación, que había un sincretismo, que había una depravación moral y espiritual en la nación, y que él vio consigo mismo y no estaba satisfecho y creía que tenía que haber algo más. Cuando él hizo una reflexión de su vida y de la condición moral de la nación y de los que le antecedieron, porque la nación de Israel desde sus inicios, o el pueblo de Dios, quien llegó a conocer a Dios, o los milagros de Dios, tal vez en algunos momentos caminaron ordenadamente y sabían que Dios es santo, y sabían que Dios merece una vida que agrade a Dios, de adoración, no solamente cuando se reunían. Y él es una recompilación cuando él llegó a tomar una determinación. Quiero utilizar palabras que puedan, una decisión personal donde él ya no estaba a gusto ni satisfecho con su vida y con la condición espiritual y moral y con la condición de la nación entera, cuando él llegó a la conclusión donde expresa esas palabras: te alabaré con rectitud de corazón. No quiero alabarte de una manera que aparente una cosa que yo sé que tú conoces todas las cosas. Él sabía de un Dios omnisciente, conocía un Dios omnipresente, omnipotente, pero también un Dios santo, y que no congenia con el pecado, y que aunque él estuviera haciendo algo para Dios, si su vida no era correcta, estaba desperdiciando su tiempo, y así podría pasar toda su vida. Y qué triste que un día tuvo la oportunidad y el amor y la misericordia de Dios, y él viviera en una apariencia o en una forma de vida de esa manera y creyera que Dios se agradara. Es algo que hace pensar que él tuvo que haber hecho un análisis de muchas cosas y observar lo que estaba viviendo él y lo que estaba viviendo la nación que decía ser el pueblo de Dios, y que Dios de alguna manera había sido grande, grande en misericordia, como el salmo que leyó la hermana al inicio de este servicio, por si alguno se recuerda, porque a veces leemos algo y cerramos la Biblia y aunque sea un versículo no sabemos de qué se trató. El Salmo 136, donde se repite por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Todo el Salmo, cada versículo habla por la misericordia de Dios. Lo sacó de Egipto, destruyó reyes, y cada versículo de la misericordia de Dios. Y cuando entendemos lo que es la misericordia de Dios, que se parece a la gracia, la misericordia es que no te ha pagado lo que mereces que te pague, porque Dios es amor. La misericordia es no darte lo que mereces que te dé, porque te sigue amando y sigue teniendo esperanza de que un día le conozcas y realmente tomes una decisión personal, hagas una reflexión de la vida que estás llevando y lo que has hecho por ti mismo y por tu familia. Y que si en algún momento tu corazón ha sido tan endurecido, se sensibilice y digas: así viví, así he vivido y así viviré, y no le hace que me vaya donde me vaya. Como hay quienes han dicho: aunque vaya al infierno, no me arrepiento, no me entrego, ya fui tan malo como para que Dios me perdone. Porque así llega el corazón a endurecerse. Pero David había hecho una reflexión personal
y había hecho una reflexión de la condición moral y de la condición y de la decadencia de los contemporáneos a él. Y creo que cuando surge esta expresión, por eso mencioné, no se trata de en qué momento fue o qué circunstancias, sin duda que debieron de haber sido muchas, pero entendemos que surgen del profundo deseo de su corazón, surgen de un análisis personal acerca de su vida y de la reflexión de la condición en que se encontraba tanto él como la nación, porque él había oído a profetas o sabía donde dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque sí se puede adorar a Dios con los labios y con la apariencia y con de querer ser una vida moral y creer que porque somos morales somos cristianos. A veces confundimos porque pues yo no robo, yo no mato, yo trato. No, aquellos sí merecen. Y Jesús dijo: los pecadores, los adúlteros y fornicarios van delante de vosotros al reino de los cielos. Y los que eran muy justos y muy perfectos y no necesitaban cambiar, resulta que fueron los que no fueron salvos. Entonces surge de un análisis de una vida personal. Surgen de una insatisfacción de la vida que estaba llevando y de la determinación de dejar esa vida y de que lo que él hiciera realmente fuera algo que Dios aceptara como un olor fragante que llegara hasta su presencia. Y quiera Dios que nosotros así lo veamos. Cuando leo el Salmo 119, cada versículo tiene mucho que decir. Y cuando lo vemos a la luz de la revelación de otras partes, si nomás el versículo 7 dijera o entendiéramos y lo viéramos, que él es un deseo de una adoración que va acompañado de una enseñanza que lo vincula o lo relaciona con que no nada más es la expresión de la boca, que una adoración debe de surgir de un corazón recto. Y cuando hablamos de un corazón recto, estamos hablando de un corazón que ha sido transformado, de una vida de una persona que entiende que Dios es santo y que debemos de vivir una vida de santidad para que pueda ser aceptable o valiosa eso que haces por Dios. Sabemos de hombres que estaban sirviendo en el templo y oficiaban y había sacerdotes, pero eran corruptos. Y entonces, ¿a quién engañas o a quién sirves? Al pueblo. ¿Y vas a darle cuenta al pueblo? ¿O sirves al pueblo porque Dios te lo pide y lo haces por amor y vas a dar cuentas a Dios? Como esposo, como esposa, como hijos, como gente en el trabajo laboral, en la sociedad, con los vecinos. O sea, cuando entendemos que la adoración a Dios no va enfocada o está confinada solamente a cuando vamos a un servicio o a un culto. Quiero hablar este versículo. Hay otras traducciones bíblicas. Algunos traemos una Biblia que no es la Reina Valera. Entonces hay una frase. Esta frase, te alabaré con rectitud de corazón, expresa el deseo profundo, la intención de alabar a Dios con sinceridad, con rectitud, con honestidad y una rectitud de corazón, o sea, un corazón que ha sido sincero, honesto, pero para esto necesita que haya sido transformado. Si el Espíritu Santo no ha venido a la mente a nosotros y al corazón de nosotros y nos ha hecho ver o nos hace ver dónde estamos, nunca vamos a dejar que Dios nos transforme. Estamos a gusto con esa vida y queremos agradar a Dios, pero no dejar ni soltar aquello que no agrada a Dios. Y al hombre lo puedes engañar y a la familia le puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar, porque Él todo lo sabe y porque Él todo lo ve y además nos sigue amando. Y espera dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No leí las citas anteriores, pero desde el inicio, cuando Adán tuvo a sus hijos, Caín trajo de lo mejor de su ofrenda y quiso adorar a Dios y ofrecerle a Dios una ofrenda. Pero dice que Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda.
pero también Abel trajo una ofrenda, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, o su adoración, o su alabanza, o lo que daba para Dios. Y en el Nuevo Testamento habla que Jesús tuvo un diálogo con una mujer y le dijo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de Israel. Y entró en un diálogo donde no, es que los padres nos dejaron esto, la religión nos enseñaron esto, y el Señor le dijo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso digo que se puede adorar a Dios sin conocerlo, y se puede llevar una alabanza, una adoración que no sea correcta, y estamos perdiendo tiempo. Otra traducción se llama TLA, traducción de la lengua actual, con mayúsculas, hay Biblias, hay traducciones. Dice así: si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón. Está vinculando que la adoración va enseñada con conocer la voluntad de Dios, la ley, los mandamientos, los estatutos. Cosa que algunos pueden tener 15 años de haber oído el Evangelio y jamás han leído su Biblia una vez en la vida. Es más, un libro de la Biblia, pero son cristianos, o dicen ser cristianos, y también dicen ser hijos de Dios, y también creen que la adoración y la vida que llevan es agradable a Dios. Pero David estaba cansado de esa vida. David había hecho un análisis, David había hecho una reflexión, y él llegó a la conclusión, a tomar una determinación, que viviera una vida recta para que la alabanza fuera aceptable a Dios. Entonces, en resumen, la frase "te alabaré con rectitud de corazón" implica una alabanza genuina, una adoración sincera, una adoración que sea como un aroma, un olor fragante que suba hasta la presencia de Dios. Pero para que esto sea posible, esa adoración debe ir motivada por un deseo de aprender las enseñanzas, los estatutos. Por eso dice: cuando aprendiere tus justos juicios. Pero anteriormente el contexto dice, el 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Él sabía eso, y sabía que el versículo 3 que escribió, sabía: no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Y sabía que tarde o temprano Dios iba a respaldarlo y no lo iba a avergonzar. El versículo 6 dice que no será avergonzado cuando aprendiere tus justos juicios. Pero el versículo 5 hace un análisis y dice que él no estaba conforme, que había algo que no estaba viviendo bien. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, porque sabía que estaba viviendo y haciendo algo que no era sano, que no era correcto, y que necesitaba ser transformado. Y él estaba consciente de que había cosas en su vida y quería que Dios le ordenara y le enseñara. Entonces dijimos o mencioné que implica una alabanza genuina, una adoración sincera, que salga del corazón, que ya se cansó, se fastidió, se dio cuenta que no puede vivir engañando a Dios, no lo puede engañar, y la vida que llevaba no le traía felicidad, no le traía satisfacción. Había cometido tantos errores, había destruido tantas cosas por su forma de vida. Ojalá y nomás él fuera el culpable de sus consecuencias, pero estaba arrastrando a otros, y tristemente a veces los que están cercanos a nosotros, a los que más nos necesitan. Hablo de un personaje. Hace rato le tocó leer a la hermana Elia la biografía de grandes hombres en el expositor de la escuela dominical, y en la oración que estamos llevando en la iglesia estamos viendo testimonios de hombres que Dios usó en gran manera. Y si los usó a ellos, ¿por qué no lo va a usar usted? ¿Qué tienen ellos que no tenga usted? Lo que tienen es que ellos tomaron una decisión de consagrar su vida a Dios, y empezaron a creerle a Dios y a humillarse delante de Dios, y de decirle: Señor, yo he visto tu misericordia, tu bondad, y que seamos agradecidos por lo menos con Dios por las bendiciones que nos da. Es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias que hicieron reflexión de tantas cosas sobrenaturales y grandes había hecho con ellos. Simplemente que tuvieran vida, no porque un día nació, sino porque cada día que respiras Dios te concede todavía estar aquí.
Si por esa misericordia, por esa bondad de Dios que no merecemos, porque creemos que la vida la da Dios, pero no nomás la vida física, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no me traigas holocaustos, becerros, ofrendas, animales, palomas, de fruto del campo. Tráeme tu vida en adoración. Entonces, John Charles Wiley fue un predicador, un pastor de Inglaterra, escritor y predicador evangélico anglicano, conocido por su defensa de la doctrina del evangelio. De 1900 a 1970 y tantos murió, pero fue un hombre que Dios levantó y él defendía el evangelio no solo de los inconversos, sino dentro de la iglesia por sincretismo y el pecado que había. Y Dios lo usó en gran manera. Y por su oposición al ritualismo, fíjense, me interesa esto, donde venían a adorar a Dios de manera ritual. Por el ritualismo, o su oposición al ritualismo, al racionalismo que la iglesia de Inglaterra estaba viviendo. Y trajo un gran avivamiento, como ahorita hablábamos de personas que decían, dame Escocia o me muero. Dame esta nación, un alma más para Cristo. Gente que tuvo una pasión, que eran tan normales y tan como no eran. A veces vemos que los hombres de la Biblia, no, pues yo cómo me comparar con Daniel de la Biblia, cómo voy a comparar con Abraham, yo no sé por qué no. ¿Qué tenían ellos que usted y yo no tengamos? Dice la Biblia que Elías oró y era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, y Dios le escuchó y dijo que no llovería por tanto tiempo, y no llovió, y por la palabra de él traería lluvia, y llovió. Habla de hombres como él, como Lot, como hombres que le creyeron a Dios y Dios los escuchó. Pero también hombres como este hombre que estoy mencionando, de John Charles, fue un firme defensor de la iglesia de Inglaterra, pero también se enfrentó a la influencia del ritualismo. Hacían las cosas por ritual. Haga un análisis de alrededor de las religiones que tenemos, y todos se acercan a Dios y hablan de Dios, y ellos dicen, yo tengo a Dios, yo no necesito que tú me hables de Dios. Y adoran y hacen mandas y sacrificios, y a veces vemos allá, pero hay que ver aquí. Ya no hay que ver allá, que tuvimos un encuentro con Dios, pero estamos viviendo en la iglesia una vida y fuera de la iglesia otra vida. Pero él fue un firme defensor que hablaba en contra del ritualismo, del racionalismo. Pero quiero hablar brevemente de 3, o si es posible 4 evidencias de un corazón recto. En primer lugar, un corazón recto es un corazón que ha sido un corazón nuevo. Y David no hablaba solamente de teoría. Él pasó por una prueba, de un proceso. El corazón recto no es el corazón con el que nace una persona, sino otro corazón que Dios deposita en él. Y David dijo, renueva en mí un espíritu recto y un corazón limpio. Salmo 51. Si me ayudan, vamos a avanzar. Pero él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque él sabía que le había fallado a Dios. Él sabía que había vivido delante de los hombres, podía pasar desapercibido, y a veces ni delante de los hombres. Pero él creyó que por lo que hacía en secreto nadie lo vería. Pero él le falló a Dios, él pasó por un proceso. Él, aunque en un momento adoraba a Dios y era honesto y era íntegro, dejó que su corazón se dañara. ¿Cuántas veces pasa tiempo y nosotros estamos metidos en una vida y nos habituamos a esa vida de manera que puede estar en mover del Espíritu Santo y usted nomás está viendo lo que está pasando? Y puede hablar a alguien en lenguas y usted dice, oye, eso no me gusta, porque no va con mis principios, y además se ve feo allí, habla raro. Y el Espíritu Santo puede estar haciendo una obra grandiosa en alguien, y Dios se está manifestando, y algunos somos tan capaces de juzgar o condenar o mirar, se vio mal, y no saber que el Espíritu Santo puede hacer cosas sobrenaturales y puede traer un avivamiento y puede traer una transformación y puede redarguir corazones, porque el Espíritu Santo redarguye de pecado. El corazón recto no es el corazón con el que se nace, sino un corazón
uno que ha sido transformado por Dios, es un corazón que ha pasado por un proceso y no vuelve a ser el mismo cuando Dios empieza a tratar con él. Alguien tiene Salmo 51, no sé si al 4 o 5, donde desde el 1 empieza a decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus... Y empieza hablando: lávame la maldad, limpia mi pecado, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo, porque la persona ya no tiene paz, no tiene gozo, y tiene años que ha vivido de esa manera, pero el corazón se endureció tanto que ya nada lo sensibiliza. No lo sensibiliza a su familia, no lo sensibiliza el dolor ajeno, no lo sensibiliza a los hijos, nada, está tan metido, tan arraigado que su conciencia se cauterizó. Y David pasó por eso, pero también hizo una reflexión de arrepentirse delante de Dios. Y un corazón recto es un corazón que ha sido nuevo. ¿Cuál es el versículo, hermana? ¿El 10? Léalo, por favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, un corazón recto es un corazón nuevo. O sea, Dios depositó en él otro corazón, no el mismo que nació. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo. No es el nacimiento físico. Nicodemo no entendía, dice: tú siendo un conocedor de la ley no sabes estas cosas, cuánto más si te hablara cosas celestiales, no me las vas a entender. Primero digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero luego digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, no puede formar parte, no puede experimentar, no puede decir: es que sí lo sé. Y si un día lo vivió y lo experimentó y se hundió en el pecado, tiene que venir al arrepentimiento para que Dios le conceda un corazón nuevo. Amén. El autor de esta frase, te alabaré con rectitud de corazón, es David, quien conocía la condición de la nación, pero también conocía su condición de él, una condición depravada, moral, tanto moralmente como espiritualmente. Y la nación de Israel era una nación que desde sus inicios adoraba a Dios, y a lo mejor en algún momento lo hizo correcto, pero con el paso del tiempo lo hacía por costumbre, por tradición, de manera racionalista, que razonaba si le caía bien o no le caía, y si no le caía, podría decir: yo sí creo eso que dice, pero cuando me habla de ofrenda o me habla de diezmo, eso no, o cuando me habla de santidad, tampoco, o cuando me habla de ser una persona fiel, íntegra, que se involucre, tampoco. Yo me conformo con venir por motivo de conciencia y adoro a Dios y me voy bien feliz, y ya digo que eso fue todo. Cuando Dios quiere hacer una nueva creación, que le adore, que viva para Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era una nación que desde sus inicios adoraba a Dios, pero con el paso del tiempo se volvió ritualista, tradicionalista, costumbrista, ritualismos y racionalismo. En la mayoría de ellos imperaba el racionalismo y el sincretismo. El sincretismo, si usted busca la definición, no lo haga. Es la fusión o combinación de diferentes elementos o culturas religiosas. En otras palabras, es la mezcla de creencias o ideas o tradiciones de distintos orígenes que interactúan y dan lugar a algo nuevo, pero que no agrada a Dios. Es sincretismo. Aquí somos una cosa y saliendo aquí somos otra. Pero cuando el corazón está cansado, fastidiado, ya no quiere esa vida, empieza a buscar a Dios y dice: Señor, yo no quiero eso. Yo quiero darte una adoración que tú recibas y que sea agradable a ti. Por eso dice que empieza con un corazón transformado. Génesis 4:3, no lo vamos a leer, dice que estos hombres trajeron una ofrenda a Dios, pero Dios vio con agrado a uno y lo que hizo. No solo ve lo que haces o lo que no haces, también ve la actitud con que la haces. A veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios obre, pero no queremos soltar aquello que sabemos que a Dios no le agrada. El problema no es que no entendamos, y el problema es que no sepamos. El problema es que aunque sabemos y entendemos, ese se llama hombre necio. El Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero los necios, los insensatos, desprecian el consejo. Y el capítulo 1 dice que por cuanto me desprecias, yo también te desecharé. Me reiré de ti cuando venga la calamidad. Todo el capítulo 1 en la parte final está fuerte, pero no lo hace para ofender, lo hace para reflexionar y lo hace para que hagamos un análisis
David conocía el mensaje de Dios para esa nación. ¿Cuántas veces se levantaron profetas y dijeron: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Por eso David dice que él quería un corazón recto. Cuando aprendiere tus justos juicios. Hablaba de su experiencia, no solo conocía el mensaje a la nación y la condición de la nación, conocía su condición. Y habla de su experiencia, de su alejamiento que tuvo de Dios. Ya no sentía la presencia de Dios, traía una carga y no encontraba solución, pero sabía dónde estaba. Habla de un proceso, de una restauración. A veces Dios tiene que sanarte y restaurarte, pero no queremos entrar al proceso. Todos los hombres de Dios pasaron por un desierto. Menciónenme alguno. Hasta el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Saulo, cuando fue convertido, fue llevado a Arabia, al desierto. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Elías, cuando Jezabel dijo: así me hagan los dioses y me añadan, si mañana no le doy muerte a ese hombre, no le tuvo miedo al rey, ni a era un gigante en la fe. Pero cuando una mujer habló, sabe que cuando la mujer habla, cuidado. Y se fue huyendo al desierto. Y dice: basta ya, quítame la vida. Pasó por un desierto, pero en el desierto Dios te trata, Dios te procesa. No hay alguien en la Biblia que no haya pasado por un desierto, y el desierto tiene un significado, donde Dios va a confrontarte contigo mismo, en la dureza del corazón. En el pueblo de Israel toda la nación fue llevada al desierto. En Deuteronomio 8, alguien búsqueme 1 y 2, pero dice: te acordarás por dónde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, para probarte, para afligirte, para hacerte tener hambre, para hacerte saber lo que había en tu corazón. Pero luego el 16 le vuelve a repetir, y luego dice: para la postre hacerte bien, porque Dios tiene un propósito de bien, no de mal. Si no lo encontró, no se preocupe, pero ahí está. No lo lea, o léalo usted. Pero ahí desde el versículo 1, Dios pasó por el pueblo. ¿Por dónde lo trató Dios? Cuando dice que en 40 días pudieron haber llegado a la nación y al lugar que iban, que Dios les había prometido, y no los hizo llegar, los hizo rodear, porque Dios los estaba tratando para transformarlos. Entonces dice que también hablaba de su experiencia, de su alejamiento de Dios cuando escribió este salmo, del proceso de su restauración. Pasó por un proceso de esa transformación que Dios había hecho en él por la obra del Espíritu Santo. Por eso una evidencia de un corazón recto es que Dios deposita un corazón nuevo. Por eso él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él necesitaba que ser lavado. Un corazón nuevo es un corazón con nuevos gustos. ¿Por qué tienes gustos por aquello que no es de Dios? Cuando Dios te transforme, tus gustos van a ser otros, van a ser cambiados. Nuevas alegrías, nuevas tristezas, nuevos deseos, nuevas esperanzas, nuevos temores. Ya no vas a tener temor a lo que tienes temor. Nuevas preferencias y nuevas aversiones, porque ahora estamos tan metidos en una aversión a algo que no es lo correcto. Pero cuando Dios te da un corazón nuevo, va a ser, aún eso va a ser cambiado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Un corazón nuevo tiene nuevas perspectivas sobre el alma, sobre Dios, sobre el pecado, sobre Cristo, sobre la salvación, sobre la Biblia, sobre la oración, sobre el cielo, tocante al infierno, tocante a la muerte, tocante al mundo y tocante a la santidad, porque tu corazón ha sido nuevo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no vas a ver lo mismo, ya no vas a pensar lo mismo, ya no vas a tener intereses y pasión. Hace rato decíamos, y a mí me ha tocado ahorita que dijo mi esposa, me vinieron a la mente algunas. ¿Cuánta gente dice: es que no puedo dejar el pecado, me atrae, es que no puedo dejar esa mujer? Tengo mi mujer, pero no, hombre, esa no sé qué me hizo. Si me dice que no haga esto, no lo hago. Si me dice que lo haga, lo hago. O sea, cuando el pecado está ahí, la pasión y la obsesión es tanto por el mal. Si dejas que Dios te transforme, esa pasión va a ser cambiada. Y vas a amar a Dios, y vas a amar la obra de Dios. Pero a veces aquello que no es Dios, no creemos en Dios y en el poder de Dios, pero el diablo, aunque no creamos, a él estamos sirviendo cuando no entregamos nuestra vida a Dios. Un corazón nuevo tiene nuevas perspectivas sobre el alma, ya mencioné, sobre Dios, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el pecado, sobre la santidad.
Y dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. David estaba cansado de vivir de la apariencia o de la adoración falsa o de algo externo. Él no quería eso, él quería una vida. Por eso dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus luz. Pueden terminar. Número 2, un corazón nuevo, un corazón recto es un corazón quebrantado. Salmo 51:17. Esa es la lectura. Y dice que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Cuando ha habido un corazón recto, ese corazón es quebrantado. No que un día se quebrantó, es que de ahí en adelante la vida que lleva la vive, porque pasó por ese proceso y le pidió a Dios un corazón nuevo. Y entonces su corazón es quebrantado. Está libre de orgullo, de vanidad y de autojustificación. Esta palabra me gustó, porque a veces nosotros decimos algo, estamos haciendo algo mal y nos confrontan. Y no, es que lo hice por esto. A veces usamos el racionalismo, no el razonamiento. El racionalismo es para justificar nuestros actos y nuestros procederes y decir, es que lo hice por esto. O sea, no había otra, lo hice. Y nos autojustificamos. Pero cuando uno tiene un corazón quebrantado, uno deja a un lado eso y dice, Señor, si tú me estás hablando, ayúdame a ser humilde. No dicen amén, pero así es. Sus antiguos pensamientos arrogantes sobre sí mismos se han destrozado. Porque cuántas veces vimos antes de conocer el Evangelio en una forma de ser y de pensar y de actuar, y luego hasta las personas se acostumbran a nosotros, dicen, es que así es, entiéndalo. Pues sí, lo entiendo. No, pero aguántelo. No, pues aguántelo usted. Quisiéramos decir, pero a veces tenemos que aguantarnos también. Ok. Pero a mí me han dicho, es que así. Ah, pues sí. Todos venimos con esa naturaleza. Pero cuando Dios te cambia y Dios te quebranta, tu vida es transformada. Entonces mencionaba, sus antiguos pensamientos arrogantes sobre sí mismos se han destrozado y reducido a cenizas. Se considera culpable, uno está consciente, indigno y corrupto, y le pide a Dios que lo transforme. Su anterior terquedad e insensibilidad se han derretido, desaparecido. Ya no considera a la ligera ofender a Dios. Es tierno y sensible. Segunda de Reyes 22:19. Léamelo, ahorita le dije y no me lo leyeron a alguien. Segunda de Reyes dice que había un joven de 8 años, Dios lo llamó y fue rey en Israel. Y desde el versículo es Segunda de Reyes, 22:19. Desde niño Dios lo llamó al reinado, pero este niño tomó un corazón, tomó la determinación de tener un corazón diferente a sus antepasados, que fueron rebeldes y malos. Desde el versículo, si usted lee, primero léame el 19, pero luego vamos a ver la vida de él en el versículo 1 y 2. 19. Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Amén. Fíjese, ese es el 19, pero él desde un inicio tuvo un corazón tierno, sensible, hizo un lado del quebrantamiento. Vean el versículo 1 y 2, hermana, por favor. Habla de Josías. Segunda de Reyes 22:1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 18 años, de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Acadai de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Ok, habla de un corazón tierno y de un corazón quebrantado, de un corazón sensible. A usted Dios no le puso un corazón duro, y a otro un corazón de resentimiento, y a otro un corazón de celos, no. Nacimos con un corazón de padre y madre, pero cuando Jesús viene a tu vida te da un corazón nuevo. Amén.
Cuando Jesús nace en nuestra vida, hace días he estado pensando mucho porque en la Biblia Pablo habla mucho de que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Y hay muchos versículos, y no solamente 2 Corintios 5:17, significa que realmente Jesús llegó a nuestra vida y la transformó, como cuando Nicodemo, cuando dijo necesitas nacer de nuevo, y cuando tú naces de nuevo, Dios te da un corazón, te quita ese corazón endurecido. Ese corazón no podemos justificar y decir, es que yo así, es que mi padre me lastimaron tanto. A veces no decimos, pero traemos un trasfondo. La actitud y el carácter nuestro es el reflejo de situaciones de la vida, y a veces de genes y a veces otra cosa, pero cuando Cristo viene, Dios te da un corazón nuevo. Y la evidencia de un corazón recto es un corazón nuevo, y la segunda, un corazón quebrantado. Y como el de Josías, un corazón tierno, un corazón sensible, porque anteriormente era insensible, de terquedad, y ahora es un corazón sencillo, tierno, sensible, y teme celosamente caer en el pecado. O sea, este hombre no quería vivir desagradando a Dios. Un corazón recto es un corazón que cree solo en Cristo para salvación. Me gusta cómo se relaciona, habla del corazón. En Romanos 10:10, aunque sabemos 9 y 10, y lo usamos para evangelizar: si confesares con tu boca que Jesús es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero el 10, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Si usted no abre su corazón y dice yo creo tu palabra, tú me puedes perdonar. Hermano, habla de gente que vivió corruptamente de lo que usted no se puede imaginar. Adoraron los astros, los ídolos, hicieron infinidad contra Dios abiertamente, y les vino una enfermedad a uno de ellos y se humilló y le pidió perdón a Dios, y ese hombre fue restaurado. O Nabucodonosor, que era un inconverso, perverso, pagano, y cuando él se ensoberbeció y habló de que por él estaba todo esto, Dios lo humilló y lo convirtió en un vegetal. Le nació pelo y uñas como un animal y anduvo en el campo. Pero cuando él se humilló y le dio gloria a Dios, Dios lo restauró y le volvió al poder. Y dice: ahora yo mando a toda nación, pueblo y lengua que crean en Jehová de los ejércitos. Un hombre inconverso, un hombre que diríamos para ellos no había, era para el pueblo de Israel. Hombres como Rahab, la ramera, entró en el reino de Dios y formó parte de la genealogía. Hombres que no tenían, como aquella mujer que protegió a los jóvenes espías, ¿verdad? Y alcanzó salvación él y su familia. Entonces, un corazón recto es un corazón que cree en Cristo. Efesios 3:17. Estoy por terminar, hermanos. Doy 2 citas más. Efesios 3:17, perdón. Estamos hablando de un corazón recto. Léalo, por favor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Para que habite Cristo. Muchos recibieron a Cristo, pero no habita Cristo. Por eso se simboliza que la persona está en un trono. En el trono está una silla y se sienta el rey. Cuando recibimos a Cristo, usted se baja del trono y se sienta a Cristo. Y usted ya no vive lo mismo, porque ahora vive lo que Dios. Pero cuando usted está actuando de manera incorrecta, aún siendo cristiano, bajó a Cristo del trono y se sentó usted ahí. Por eso dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, un corazón recto es aquel que Cristo descansa en Él, confía en el perdón, en la misericordia, en la bondad. Estar en Cristo, creer solo en Cristo para salvación, y creer en que Él realmente mora por la fe en nuestros corazones. Quien realmente está en Cristo descansa todas sus esperanzas de perdón y de vida eterna en la expiación que Jesús hizo por nosotros. Descansa en la meditación y la intercesión que Cristo hace por nosotros. Es rociado con la sangre de Cristo de una mala conciencia. Hebreos 10:22. Me buscan en Hebreos 10:22 y termino con el último punto. Dije 4 evidencias de un corazón recto. Dios pone un corazón nuevo, Dios pone un corazón quebrantado. Cristo habita realmente por la fe en nuestros corazones. Y por último, un corazón recto es un corazón purificado. Léame primero la cita de
Hebreos 10:22. acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso de la conciencia, ¿sabe que la Biblia habla mucho de la conciencia? Pablo le dice a Timoteo, dice, porque el propósito de este mensaje es el amor nacido de un corazón limpio, de un corazón puro y de limpia conciencia, y de fe no fingida, porque algunos tenían una fe aparente, pero no era la fe. La tenían y la conservaban y la cuidaban y la defendían, pero era una fe fingida. Dios conocía la verdadera fe. Y dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Sabe que hay muchos en la iglesia que están dormidos espiritualmente? Otros están muertos, unos cayeron en apostasía, y les hablas, y les hablas, y les hablas, y les hablas, y no. La conciencia cauteriza. Una vez escuché una reflexión acerca de qué es cauterizar. Es como cuando le ponen un fierro caliente. Usted sabe que los ganaderos meten un fierro, una herradura con las siglas o iniciales en las brasas hasta que se queda rojo vivo. A mí me tocó ver. Y luego amarran los pies del animal, las patas, y le ponen el fierro. ¡Ay! Se retuerce el animal y lo sellan. Y después usted le puede pegar, clavar, y no nomás mueven así. No sienten. Ya no les redarguye, ya están insensibilizados al dolor. Satanás quiere poner la herradura, y en muchos la ha puesto, pero Cristo quiere darte un corazón recto. Por último, hermanos, un corazón recto es un corazón purificado. Hechos 15 del 8 al 9. Hechos 15 del 8 al 9. Un corazón purificado. Y hay más, pudiera hablar de 7 evidencias de un corazón recto. Pero quiero hablar, léalo 15 del 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Está hablando de los gentiles. Está hablando de aquellos que no tenían parte ni suerte, como dice, éramos ajenos a las promesas. En Efesios 2 dice que ajenos a los pactos y las promesas, y estaban muertos en delitos y pecados, pero dice que dio testimonio, así como a nosotros, a los gentiles, les llevó el evangelio y les dio de su espíritu, purificando los corazones como a nosotros. Qué hermoso. Dios te quiere dar un corazón nuevo, y cuando tú lo tengas vas a adorar a Dios, y esa adoración va a llegar hasta la presencia de Dios grata. ¿Cuántos queremos que nuestra adoración la acepte Dios? Y si por años hemos estado llevando un cristianismo, un evangelio, según yo lo entendí, según me conviene, según, es que no tengo tiempo, hermano. Yo no sé por qué tenemos tiempo para el mundo. Ahí sale un meme en Facebook, dice, yo no sé por qué el hombre trabaja tanto para tener dinero y luego se lo gasta todo en una enfermedad. Va por ahí, no lo dije bien quizás, pero habla que se afana, nace, se esfuerza y hace todo, y al último se lo gasta todo para pues mejor no te enfermes, vive para Dios. Y sabe que cuando el corazón es limpio y es sanado, usted es sanado de su mente, sanado de sus emociones y sanado de una vida que sea agradable a Dios. Dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Para eso fuimos creados. Dios levantó una iglesia para que le adore, le alabe y viva feliz. Es más, el tiempo de vida que nos resta, hermanos, ya estamos más, bueno, yo y muchos me llevan la delantera. No muchos, pero estamos, dice, para que el que vive ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó, para que viva para él. Para eso vivimos, dice Pablo, basta ya la pasada manera de vivir, de haber hecho lo que queríamos, que hasta vergüenza nos da. El problema no es ese, el problema es que algunos no queremos soltar esa vida. Nos cuesta tanto. Cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Para quién es duro el yugo? Bueno, es que vino un cristianismo muy duro. ¿Sabes por qué es duro? Porque tu corazón no quiere cambiarse, quiere vivir ahí. Pero si tú eres humilde, Dios te puede transformar. Para Dios no es imposible. Dios, podemos decirle como David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Póngase de pie ahí donde está, y si quiere pagar la tarde, dígale, Señor, yo he estado adorándote, sirviéndote, creyendo y haciendo creer a medio mundo que yo ya no necesito cambiar, necesito ser